Graciela, buenas noches. ¿Cómo- Hola, buenas noches. Bien, gracias. ¿Cómo me le ha ido? Otra vez el Samsung que no saluda. Buenas noches, Samsung. ¿Quién está ahí? Romina, buenas noches. Jennifer, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha estado? Se nos fue el Samsung y el otro. Bueno, ¿y por qué tan poquita gente? Vamos a decirle que estamos en aula. Lili, buenas noches, mi Lili, ¿cómo estás? ¿Y usted, profe? Bien, bien. Mirando que hoy hay poquita gente, ¿qué será? Sí, bueno, yo creo que es por cerca del 18 tendrán que hacer el pago de remuneraciones. ¿Cómo si todavía falta mucho para el 18? Pero ya estamos cerquita ya, los bonos y esas cosas, pues si todo tienen, se manejan. Lili, eso a mí me sorprende tanto aquí. Esa semana es como, no sé, como para, yo creo que para nosotros, para Colombia, es la semana del 24 y 31, un caos total. Claro que nosotros celebramos diciembre desde septiembre. Toca Pero largo. sí, No, ya pero sé. este año es el año, la semana más larga, pues, porque el año pasado no fue tan larga. Bueno, sí, porque fue también fin de semana largo. Sí, este año va a ser toda la semana, ¿cierto? No, al menos los míos tienen clase lunes y martes. Ah, Pero 18 igual, cayó, ¿qué día? miércoles me parece. Sí, señora, Miércoles. 18 miércoles. Miércoles, jueves, viernes el feriado. Feriado, sí, 18, 19, 20, muy 21. largo. Ah, pero el lunes y martes se trabaja, ¿o no? Yo creo que sí. Yo trabajo lunes y martes y mis niñas también tienen clase lunes y martes. Ah, hola, mi Andreina, ¿cómo estás? Hola, profe, bien. Yo saludé, pero estaban hablando. Sí, tranquila, mi reina, no le estoy diciendo que no ha saludado, sino que yo no la he saludado a usted, yo no la he saludado. Bueno, chiquillas, vamos a comenzar nuestra última clase. Una pregunta para los que están ahí. ¿Alguien revisó la prueba de la semana pasada? Yo, bueno, todos la hicimos, pero no está como para revisar en qué uno se equivocó. Ah, ¿O no, alguien la revisó? o sea, está en la nota total, está como la otra, no se puede ver. La revisión, en qué Ah, uno se equivocó. a ver en cuál se equivocaron o cuál no. Claro, pero eso es como, yo ahora lo iba a ver porque dije yo, pucha, yo pensé que me había ido tiempo, pero no, horrible. Ahí sí no, o sea, yo vi las notas, pero, o sea, no puedo abrirlas, o sea, no. Lo que usted me dice no está, eso tiene que ser alguien que tenga el nivel para poder mover la plataforma. Yo no tengo No, ese pero las nivel. chicas que están ahí, si alguien la Claro, dio, para intentó poderle decir a la revisarla, coordinadora, ¿eh? Graciela, Romina, ¿Alguna ¿quién de la las vio? chiquillas, la Jennifer, la Graciela, la habrá dado? No sé. Yo la vi, pero no la No, alcancé a responder yo no porque pude darla. Ah, a lo mejor por eso no pusieron la revisión, po. ¿Cómo que no? No, pero nada que ver. Si usted la presentó, ¿No usted tiene nada que tiene. ver? No, porque si ellas no la presentaron, ustedes son las que me están escribiendo hoy que no presentaron la prueba.
No, yo no, yo la di el mismo día, pero me fue mal. Incluso la di y la envié al tiro porque dije me fue bien. Bueno, Las ahí tiene, preguntas, profe, igual son como, a ver, como usted la explica en clase, yo la entiendo, pero como la enfocan en la pregunta, como que me confunden. Entonces, como es verdadero y falso, tiendo a decir, ya, esta hola sí, pero Julien, que es por la duda. pero las preguntas las dije yo en la clase, Sí, específicamente varias yo veces. revisé el video y según lo que usted decía, a lo mejor la palabra cambia No, las y, digo textualmente porque las tengo impresos los exámenes y todo. ¿verdad? Entonces ahora la voy a anotar. ¿Sabe por qué lo hice Lili? Por ese problema que tuvieron con la spa. ¿Ya? ¿Se acuerdan con la pregunta de la spa? Entonces yo Sí. solicité que yo tuviera esos exámenes antes, porque como esa pregunta era de más adelante, pues para evitarme eso. Incluso, incluso como yo no estuve en la clase, las dos clases anteriores bien seguido, eh, no, tampoco revisé mucho los videos. Entonces, en una Lili, de las preguntas y les estaba dije, una cifra. y les dije, hay que ver el video. Y las del examen de este viernes ya también las dije todas las preguntas. Ah, ya voy a revisar el video. Ya, Para seca. que vea como Pero los quiero, para ¿saben que, que me quedo tranquila? Que como a pesar que, bueno, que si me fue mal y todo, yo soy cero en contabilidad, yo no había estudiado contabilidad, no manejo nada de contabilidad. Entonces, para mí, el sacarme una baja nota es lo que yo capto en clase y lo que entiendo según lo que usted me habla. Entonces, si yo estudiara, obviamente a lo mejor sacaría puro 7 o si sacara de la usted materia, se queda pero no es solo la con la idea. clase, Lili, no estudia más. Claro, no. Por eso Ay, le digo, para mí la idea es aprender un poco y no copiar y no, pegar. no. Yo sí Eh, recomendaría, Lili, volver a ver la clase con calma, volver a leer las PPTs. Uno que hace con la clase si es muy poco, porque si es un tema nuevo, pues, o al claro, menos yo soy muy olvidadiza. A mí me lo dicen ahorita y a los 2 minutos ya no me acuerdo. Y sí, sí, todo se me olvida, todo, hasta dónde dejo las llaves, dónde dejé la plata, dónde quedó tal cosa, dónde cerré la puerta o no la cerré. Entonces, yo sí prefiero estudiar y ahí ya la técnica de estudio es muy particular. A mí me gusta escribir cuando estudio. Hay otros que son más de escuchar. Si usted tiene la oportunidad en su casa, ponga el video nada más, como no necesita y no escucharlo, ¿cierto? No es tan práctico mientras está haciendo otras labores. Lo puede colocar y va escuchando mi dulce voz de la clase. sí, Muy de bien, más. vamos a comenzar la Dele nomás. clase porque hoy vamos a terminar nuestro módulo de contabilidad. Nicole, yo le respondí, ese examen que usted debe es de contabilidad, ¿cierto? Ah, vamos a empezar con eso. Los exámenes, como la próxima que prueba es el viernes se abren todos los exámenes de contabilidad, o sea, se abre el de la semana pasada y los dos de la semana antepasada, que me imagino que es lo que usted me está preguntando, porque no me puede estar preguntando del módulo de empresa a estas alturas 4 semanas después, un mes después preguntándome por el de empresa, no. Me imagino que es de los de contabilidad. Esos de contabilidad, recuerden, yo no sé si yo no lo explico bien, pero yo le he dicho muchas veces, esos de contabilidad, a ver, yo dejo de compartir y lo busco. Aquí lo tengo. Se vuelven a abrir todos los módulos en el examen final, en el último examen, se vuelven a abrir todos, absolutamente todos se vuelven a abrir. Entonces yo ya, como los tengo montados, yo requiero que los exámenes estén montados, si no, yo no los puedo abrir, porque yo lo único que hago es colocar la fecha, ¿cierto? La fecha, ya programación. Lili, hay que preguntar de verdad si no pueden ver cuáles preguntas están malas para solicitarle, porque eso toca a la coordinadora, que ella fue la que pues, o sea, tiene como los permisos para hacer eso, porque fue lo mismo de la otra vez, que solo podían ver la nota final y no podían ver qué preguntas estaban buenas y qué preguntas estaban malas. Ahí tienen que Claro, mirar, claro. yo pregunto porque quizás soy yo la que no lo puede ver, por eso preguntaba a la otra chica si ellas la pudieron revisar. Qué bonita Lili, porque generalmente cuando pasa algo malo, la culpable soy yo. Por ahí me escribió Susana y me dice, profe, yo hice el examen, pero debe tener en cuenta que usted no subió la clase pasada. Y yo que no la subí. Hasta el sábado me estaban preguntando
que si solamente era ese video de esa clase, había otros videos más. Y yo, de donde no hubiera estado subido esa clase, me hubieran decapitado en ese WhatsApp. A empezar, todo el mundo hubiera gritado, hubieran dicho, ya tendría yo la cabeza grande de eso. Esa clase, yo las clases, por eso fue que la clase pasada yo dije, yo las clases las subo el mismo día, lo que se demore el Zoom, pues en convertir eso, y lo que se demore YouTube en subir el video. Inmediatamente eso está, a veces las subo hasta la 1 de la mañana, porque yo al otro día no tengo tiempo como de estar, pues, en mi trabajo pendiente de otras cosas, ¿no? Lo subo y inmediatamente está convertido. Entonces les quería mostrar acá compartir pantalla. ¿Y por qué no me deja compartir? A ver, ¿será esta? ¿Será esta? No. Pero un momentico, chiquillas, que compartir. Que les quiero mostrar que ¿Al otro programa, Ariel? esos, oh, ese, esos exámenes ya están programados. Esos exámenes están programados para la presentación. Nicole no me contestó. Le estoy preguntando si el examen que usted está, bueno, tiene que ser ese porque los otros ya no se van a abrir definitivamente. Clase 7 son, ve, no me deja mostrar esa pantalla. Pero bueno, lo voy a pegar acá, pero y verá. Lo voy a pegar acá, denme un segundito, les muestro. Curso es que no estaba abierto, ahora sí. Espere a ver que ahí sí me debe dejar compartir esa pantalla. Ahí está. Muy bien. Ahí están viendo ustedes la plataforma de Promundo, ¿cierto? Y ahí están las pruebas. La prueba 1, estamos en el módulo de contabilidad básica, pero le digo, la otra vez también, en el módulo de contabilidad básica, a los 8 días, ya un sábado diciendo no presenté la última prueba. Esas son cosas que se deben decir al menos durante la semana, no un fin de semana, porque el fin de semana descansamos, ¿cierto? Descansamos todos. Yo les pregunté si querían el examen en semana y bueno, quisieron que no. Ahí pueden ustedes observar que yo ya programé todas las pruebas, la 1, la 2 y la 3 para los que no la presentaron. Nicole, me imagino que esa es su pregunta que me estaba preguntando por interno y no sé quién más. Y se abre la última, que es la prueba 4. Todas se van a abrir el sábado a las 7, a las 10 de la noche. Todas, todas. El viernes, perdón. Y se cierran el sábado. Mire, ahí están programados. Entonces, los que no la presentaron ya deben de presentarla. Y recuerden que eso es por última instancia. O sea, ya no se vuelven a abrir. Eso me lo han dicho más que clarito porque ya eso es, o sea, como ya todo el grupo la ha presentado, es de todas maneras como que una palabra que me gustó mucho que me dijo la coordinadora, ya está más que proscrito. Me pareció muy charra esa palabrita. Sí, yo, claro, ya eso lo ha visto todo el mundo, Raimundo y todo el mundo. Entonces, ahí hay que acogerse a la programación que se hizo y estar en ese momento. Si no lo presenté por X y Y motivos, ahí están todas las pruebas, ya les mostré, programadas para que se abran este viernes y ahí deben de ponerse a día las personas eh, que no la han presentado. Nicole, esa era su pregunta, porque usted me dice, no presenté la prueba, y yo, ¿cuál prueba? La 1, la 2, la 3, porque no, o sea, me hablan y ni siquiera me dicen, soy de tal grupo, soy tal, bueno, algunas personas sí. Entonces ahí la tienen. Con respecto a que no pueden ver cuáles están buenas y malas, muchas gracias, mi Lili, por no decir, es culpa mía, pero sí hay que preguntar a los otros y de todas maneras, Lili, usted la quiere ver, entonces ahí hay que escribirle a la coordinadora porque yo no, o sea, yo no, esos software tienen como unos permisos, yo no tengo permiso Quedó buenísimo el pan con para cambiar nada de eso, ¿cierto? Entonces ahí hay que consultarlo. ¿Sabe, profe, disculpe, ¿sabe por qué me interesa? Ah, Porque yo no, es las que imprimo, yo las no, imprimo. Lili, y es que uno es bueno hacerse la retroalimentación. ¿En qué me equivoqué? ¿Sabe por qué? Cuando uno se equivoca, aprende más. Si usted equivocó, no sé, en lo que haya sido, pongamos, no sé, que el activo es de naturaleza débito, por decir otra cosa que no es del examen, ¿cierto? Y usted le puso crédito. Cuando ve y mira y sabe cuál es el error, se va a acordar más fácil de él. A uno nunca le olvida el porrazo que se dio.
nunca. Y lo que pasa es que si hay 2 o 3 pruebas que me van mal, y tengo que dar examen final y se supone que es de toda la materia, es bueno tener las respuestas. Ah, claro, también Lili, muy bien pensado, claro. Es bueno tenerlos todos buenos porque seguramente ese examen va a ser de esos exámenes, una En las recopilación de todas mismas las... preguntas, creo yo, Claro o que muy sí, mi parecidas. reina. Así es. Yo no sé cómo será, ¿cierto? No sé. Si supiera, le diría, pues, o sea, estoy afirmando sin tener Ujú. base de datos, pero sí, lo más seguro es que sean de las mismas preguntas que se haga la recopilación. Mi Mari, mi Edgar, mi Emily. Bueno, vamos a empezar, chiquillos, ya con nuestras PPTs. Ahí les estoy compartiendo la PPT, ¿cierto? ¿La pueden ver? Sí, Eh, profe. Sí. Muy bien, entonces estamos en el módulo de contabilidad y hoy lo vamos a terminar. Entonces vimos actividades económicas, ya eso lo vimos mucho, la definición de contabilidad, los principios de contabilidad generalmente aceptados, hablamos de las normas internacionales de contabilidad, de las cualidades de la información contable, hablamos de los tipos de contabilidad, de la contabilidad financiera, de la contabilidad de costos, de la contabilidad administrativa, de la contabilidad fiscal. Ahí moví yo esa PPT, ¿cierto? Todo esto ya lo vimos. Vimos cómo el contribuyente... Métela al congelador ahí. Anda, pues. Emily, ya la muteé. Recuerden mutearse. Ahí la muteé. Muy bien, hablamos de cómo el contribuyente se puede defender, ¿cierto? Cómo va escalando él cuando tiene una queja o reclamo o tiene una diferencia con el servicio de impuestos. Vimos las infracciones o delitos tributarios, vimos las infracciones administrativas, ¿cierto? Vimos la obligación tributaria y habíamos visto que habían obligaciones principales y otras que son accesorias, ¿cierto? La principal siempre es el pago del impuesto y las accesorias son por ejemplo, de presentar, por ejemplo, iniciar actividades, presentar información, presentar las DJ, ¿cierto? Hacer los cambios correspondientes que se requieran, dar aviso de los cambios que uno tenga en su empresa, ¿cierto? Habíamos visto cómo el servicio de impuestos nos notificaba, ¿cierto? Entonces él nos notificaba, nos decía dónde debíamos presentarnos y con qué documentación, nos hacía una fiscalización que la revisión de esos documentos que nosotros llevamos y él podía estar de acuerdo con nosotros o no estar de acuerdo. Si estaba de acuerdo, pues nada pasa. Si no estaba de acuerdo, ahí se imponían las multas, sanciones e intereses, ¿cierto? Porque también hay intereses cuando uno no paga por el tiempo que ha estado sin no pagar. El servicio de impuestos hace intereses por corrección monetaria. También nos decía que cuando nos requerían podíamos ir personalmente o por medio de un representado, ¿cierto? Entonces teníamos la notificación, la fiscalización, el servicio de impuesto también nos liquidaba el impuesto, o sea, si él pensaba que no era el impuesto que nosotros habíamos dicho, simplemente ellos cogen y determinan el impuesto. Está el giro de los impuestos, ¿cierto? Los efectos legales que tiene una citación a los impuestos. Habíamos visto los sistemas de contabilidad. Habíamos visto que había contabilidad simple, que es una contabilidad de caja, como es la que yo llevo en mi casa, y una contabilidad completa, ¿cierto? Donde se hacen asientos, donde se practica el devengo, que es que se reconoce ingresos y gastos sin que haya una salida o entrada efectiva de dinero. Eso es el devengo, ¿cierto? Hay cuentas por cobrar o cuentas por pagar, hay provisiones, hay castigos, entonces, que afectan obviamente la utilidad. Habíamos hablado de los libros, de los libros contables, ¿cierto? Y habíamos dicho que algunos de ellos eran de carácter obligatorio, que habíamos visto las declaraciones y plazos de pagos, ¿cierto? Y acá no he visto lo de los libros. El lugar de presentación, ¿cierto? Que estábamos obligados a escribirnos en el rol único tributario, la obligación de llevar contabilidad. Acuerden que esa contabilidad debe reposar en el domicilio principal de la empresa. No es que yo me la lleve para la casa o esté andando con ella por todas partes, no. Hay infracciones tributarias. Recuerden que también hay delitos tributarios.
Cuando hay un delito tributario, entonces ya eso se va ante un juez, porque obviamente la persona que comete el delito está en todo su derecho de defenderse, ¿cierto? Y ahí ya se hace la querella o se hace el juicio contra esa persona, ¿cierto? Se pueden condonar sanciones e intereses, mas nunca, nunca el director de impuestos puede condonar el impuesto. Lo que se condonan son intereses o sanciones. Muy bien. Y ya por último, íbamos a ver acá los informes financieros. Ah, no, también vimos los informes financieros la semana pasada, ¿cierto? Habíamos hablado que hay estados financieros básicos, como cuáles. El estado de resultados, que es en el que se determina la utilidad del periodo. ¿Cómo se hace un estado de resultados? Un estado de resultados son las ventas menos el costo de ventas. Eso me da una utilidad bruta y a esa utilidad bruta yo le resto todos los gastos que haya tenido en ese periodo. Eso me da una utilidad del ejercicio. A esa utilidad del ejercicio yo le aplico el impuesto que según mi régimen tributario me corresponda, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un impuesto del 27% y mi utilidad me da 1.000.000, entonces 1.000.000 por 27% me va a dar un pago de impuestos de 270.000. Pero si mi tasa de impuesto es el 25%, entonces voy a pagar 250.000. Pero si yo soy renta presunta y mi tasa de impuesto es el 10%, entonces voy a pagar 100.000 pesos, ¿cierto? Depende del régimen tributario. Por allá también les había dejado un link en las primeras clases. Habíamos visto eso y creo que les traje hoy otro. Acá tenemos el de cuenta de resultados, ¿cierto? Que este es el estado de resultados. Acá miren que me dicen los ingresos, le voy a restar ¿qué? Los gastos, le sumo otro tipo de ingresos y de ahí voy a sacar la utilidad. Acá arriba debemos tener el balance o el estado de situación financiera, ¿cierto? Este balance o estado de situación financiera me dice, hace como un corte, yo les decía la clase pasada, él es estático, hace un corte a una fecha determinada, donde me dice cuál es mi estado financiero. ¿Por qué cuál es mi estado financiero? Porque esto va a cumplir algo que se llama la ecuación del inventario o la ecuación patrimonial. Activos igual a pasivo más patrimonio. ¿Qué son los activos? Los bienes y derechos de la empresa. Entonces ahí yo les decía, ahí van a estar los autos, los edificios, los carros, los muebles y enseres, las maquinarias, las cuentas por cobrar, las patentes. Patente entendida como aquellos inventos que yo registro, ¿cierto? No como el impuesto municipal. ¿Qué son los pasivos? Todo lo que la empresa debe, ¿cierto? A eso le llama pasivo. Entonces tenemos proveedores. ¿Qué proveedores? Es aquel que me vende el producto que yo estoy vendiendo, o sea, el que me vende mi inventario, mi mercadería o mis existencias. Y acreedores es al que yo le debo por cualquier otra cosa, ¿cierto? También habíamos dicho que se clasificaban en activos corrientes, ¿cierto? A corto plazo y circulantes. Y también de esa misma clasificación tiene el pasivo corriente, pasivo circulante o a corto plazo. ¿Qué significa que sea a corto plazo? Que se va a convertir en efectivo. Si en el caso del activo, es que lo vamos a convertir en efectivo en un plazo menor a un año. Y si es en el caso del pasivo, es que son deudas que tengo que pagar a corto plazo, entendiéndose como corto plazo lo que yo pago antes de un año. Y tenemos el patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? Lo que realmente le pertenece a los socios. En ese grupo de cuentas o en ese titulito se agrupa el capital social, que es lo que aportaron los accionistas o dueños de la empresa. Están las utilidades o pérdidas del ejercicio, ¿cierto? Que las empresas también pueden dar pérdida. Recuerden que cuando se da pérdida no se determina impuesto. Ahí también va a estar revalorización del patrimonio, ¿cierto? Va a estar, hay otra que se llama prima en colocación de acciones. Bueno, ya cuenticas como más, pues de más profundidad para estudiar en contabilidad. Y acá tenemos las de resultados, que ya les había dicho. Esta es la que me va a determinar la utilidad del ejercicio. Tenemos estado de cambios en el patrimonio neto, que los estados en el patrimonio neto es la diferencia entre el patrimonio de un año a otro, ¿cierto? Entonces yo cojo dos patrimonios, por decir algo, el del 2022 y el del 2023, y lo comparo y miro
las cuentas si aumentaron o se disminuyeron. Ese es el estado de cambios en el patrimonio, ¿cierto? Y ya acá tenemos el estado de flujo de efectivo, que me dice las fuentes y usos del efectivo. Me dice de dónde saqué el efectivo yo, mi empresa, y en qué lo utilicé. Ese es el estado de flujo de efectivo. Yo les decía, hay otro documento para las personas, o para las personas, no, empresas que cotizan en bolsa. Ya habíamos hablado de la CMF, que requería unos informes para las empresas que cotizan en bolsa, o quienes más están obligados a estar en la CMF y a tener memoria anual. ¿Quién me recuerda la clase pasada que Julia me respondió todas esas preguntas? ¿Quién me recuerda? Acuerde que son quiénes. Las Los ISAPRES, bancos, los bancos, la- ISAPRES, exacto, las compañías de seguro, las administradoras de fondo y todas las que estén en la bolsa de valores tienen que hacer esa memoria anual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa memoria anual es específicamente para los que tienen que rendir informe a la CMF. Y esas son las personas o las empresas que rinden informe. Lili, pregunta de examen. ¿Cuáles son las empresas que tienen que presentar las memorias financieras? Los bancos, las compañías de seguros, las administradoras de fondos, la bolsa de valores, todas esas tienen que presentar, ¿cierto? Eso lo habíamos visto la clase pasada. Acá ya íbamos a empezar, entonces hasta ahí habíamos llegado la clase pasada. ¿Sí recuerdan o ya se les olvidó? sí, profe, ¿Quién me habló? Juliet, profe. Ah, mi niña Vitamina. Mi niña Vitamina, muy bien. Bueno, también habíamos visto un informe muy importante que era el balance de 8 columnas, que yo les decía, generalmente acá, silencio, chiquillos, generalmente acá los bancos y el servicio, niños, apaguen ese micrófono, ¿quién será? Lili, ahí la muteé otra vez. Muy bien. Yo les decía la clase pasada que cuando un banco me pide un informe, me va a pedir es el balance de 8 columnas. No me va a pedir el flujo de efectivo, no me va a pedir el balance general y el el estado de resultados, sino el balance de 8 columnas. Porque a la final, en ese balance de 8 columnas, ese balance incluye los dos informes, incluye el estado de resultados e incluye el balance general. Entonces, eso es lo que me pide el servicio de impuestos. El balance de 8 columnas. No me pide el flujo de efectivo, ni el balance general, ni el estado de resultados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo les pregunto, el balance general muestra la posición económica de la empresa porque allí están los activos, pasivos y patrimonios. ¿Eso es falso o verdadero? Verdadero. Muy bien. En el formulario 29 tenemos la base imponible y esa corresponde a las ventas, ¿cierto? A las ventas del periodo. ¿Eso es falso o verdadero? Verdadero. Muy bien. En el formulario 29 puedo yo llevar el remanente fiscal que tenga en el mes por las ventas y Profe, las compras. ¿Ah? sí, Estaba sí, viendo tu trabajo yo. Claro que sí, porque es que en el formulario 29 yo hago el pago, ¿cierto? Yo determino el impuesto. Recuerden que ¿cómo se determina el IVA? El IVA es la diferencia entre el IVA de la venta, que es el IVA débito, menos el IVA de la compra, que es el IVA crédito. Esa diferencia, si me da mayor que cero, si me da positiva, es un impuesto a pagar. Si me da negativa, se llama remanente fiscal y también hay que llevarlo ahí. En ese mismo formulario 29, recuerden que pagamos las retenciones que hagamos por las boletas de honorarios y también pagamos algo que se llama el PPM, que son los pagos provisionales mensuales. Ese PPM es como un anticipo del impuesto de renta, ¿cierto? Es un porcentaje que el servicio de impuestos me lo determina y me lo impone, ¿cierto? Y me dice, esto me va a pagar y eso lo saca uno sobre la venta. Sobre la misma base imponible, recuerde que la base imponible es donde yo determino el impuesto y sobre la misma base imponible que determiné
que tengo de las ventas netas, ¿cierto? La suma de todas las ventas, sobre esa base imponible voy a determinar el PPM, aplicándole el porcentaje que me dé el servicio de impuestos, ¿cierto? Puede ser el 0,5%, 1,5, 2%. Eso lo trae el formulario 29 ya de una vez. No colocar la venta y él lo calcula, ¿cierto? Habíamos visto que era un estado financiero auditado, ¿cierto? Recuerden que les puse un pedacito de la clase de la profesora Elizabeth y habíamos dicho que la CMF exige que esos estados financieros que le presentan todas esas empresas que están obligadas a presentarle informe, que son las que cotizan en bolsa, bancos, ISAPRES y etcétera, les presenten los estados financieros, pero auditados. ¿Qué quiere decir que sea auditado? Que una empresa externa de la compañía, alguna, por ejemplo, como las Big Four, ¿cierto? Alguna de las cuatro Big Four, me va a auditar los estados financieros. Y auditar quiere decir que va y me revisa que lo que contablemente está diciendo ese informe financiero sí sea la realidad de la empresa. Por ejemplo, que si dice 10 millones de cuentas por cobrar, en realidad sí le deban a esa empresa esos 10 millones de pesos en cuentas por cobrar. Que si la empresa dice 80 millones en inventario, en realidad sí hayan 80 millones en inventario. Por eso se pide que sea de una empresa externa para que pueda ser imparcial. Y ya la empresa externa nos hace un informe de auditoría que puede ser con o sin salvedades. Sin salvedades es cuando todo lo que revisó está acorde a lo que está en contabilidad y no hay diferencia, ¿cierto? Y con salvedades es cuando él discrepa con alguna información o le parece que no está bien informado algo o no pudo revisar algo. Ese es el informe auditado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace una auditoría? Una auditoría nos permite determinar si los estados financieros han sido preparados de acuerdo a los principios contables para la información financiera, ¿cierto? Recuerden que con los informes contables yo puedo determinar muchas cosas, por eso es que es tan importante auditarlo, porque es la información de los terceros. Por ejemplo, yo en un informe contable puedo determinar, a ver, ¿quién es la de la huya? María Andrea Aravena, aquí la vi. Muy bien, yo en un informe contable puedo determinar si la empresa presenta liquidez. ¿Para qué me interesa a mí si la empresa tiene la liquidez? Yo les decía, la liquidez es importante porque yo requiero saber si la empresa tiene suficiente efectivo para cubrir sus deudas y operaciones diarias, ¿cierto? Si por ejemplo yo soy un banco y la empresa no tiene suficiente liquidez, otra vez, ¿cómo hace? Emily, no he terminado de bloquear a uno cuando ya sale el otro. Recuerden que si yo soy un banco y le voy a hacer un préstamo a una empresa, yo necesito saber si tiene suficiente liquidez para pagarme, ¿cierto? Si ella no va a tener liquidez, obviamente no le voy a prestar. Entonces, si yo le pregunto a usted, para una empresa tener una buena liquidez significa que la empresa tiene suficiente efectivo para cubrir sus deudas y operaciones diarias. Esa pregunta es falsa o verdadera. verdadera, Verdadera, exactamente. Si yo le pregunto a usted, ¿quiénes están obligados a presentar estados financieros auditados? Y yo le digo, las sociedades anónimas abiertas. ¿Esa pregunta es falsa o verdadera? verdadera, Verdadera. Verdadera. Si yo le digo a usted, el estado de resultados es el informe que me muestra los ingresos, costos y gastos. verdadero. Verdadera, muy bien. Tranquila, mi Emily. Yo no la estoy regañando, hija, si se le abre el micrófono. Emily dice que disculpa porque la señal está mala, entonces se sale y se conecta, se sale y se conecta. Y al conectarse, claro, eh, por descarte el micrófono se conecta en altavoz, según como lo tenga configurado. Entonces, tranquila, hija, no se preocupe que yo la sigo muteando, la sigo muteando, la sigo muteando. Muy bien, ¿quién fue la que me contestó? Juliet, ¿cierto? Sí, Ahí estamos, profe. ahí estamos repasando, ahí estamos repasando. Hay que ponerle cuidado a ese repaso. Muy bien. Entonces acá ya vamos a empezar con las nociones del derecho tributario, ¿cierto?
Entonces nos dicen, ¿qué significa la legislación tributaria? De que estemos hablando de tributaria, chiquillo, estamos hablando de impuestos, ¿cierto? Ahora, los impuestos o la hacienda pública, yo le decía a alguien en la clase pasada, es un tema gigantesco. Bueno, de eso hay magíster en toda la universidad. Le decía yo, de hecho, en la de Chile, ese magíster vale 2 millones de pesos más, es mucho más costoso, porque es un tema delicado, es un tema donde se puede hacer planeación tributaria y ahorrar uno en el no pago de los impuestos, ¿cierto? Sin hacer evasión o elusión, ¿cierto? Muy bien, entonces nos dicen que la legislación tributaria es un conjunto de normas y principios que regulan los derechos y obligaciones entre el Estado en su acreedor de tributos. Recuerden que el Estado, chiquillos, es el sujeto activo y yo, que soy el contribuyente, soy el sujeto pasivo. Entonces, la legislación estudia los tributos, llámese en impuestos, y las etapas de recaudación, administración, derogación y la aplicación que se hace de ellos, ¿cierto? O sea, todo lo que es materia de impuestos se le llama legislación tributaria. ¿Qué son las principales características de la legislación tributaria? Es autónoma, ¿cierto? Es una disciplina jurídica, claro, está determinada por las leyes, tiene sus reglas propias que solo sirven para aplicar e interpretarse a sí mismas, las que en todo caso, no obstante a que se pueden aplicar las normas de derecho común cuando no exista norma tributaria que regule determinada situación. Habíamos visto ya antes cuáles son las fuentes del derecho tributario, habíamos dicho aquí nos dice, se vienen positivas y racionales. Yo les decía, la máxima es la constitución política, ¿cierto? Esa es la norma de normas en cada país. Está la ley, están los decretos ley, ¿cierto? Mire, por ejemplo, el 824 es el del impuesto a la renta, el 825 es de las ventas, está el código tributario, está la ley de impuestos territoriales, la ley de impuestos timbres y estampillas, la ley de impuesto a las herencias y las rentas municipales. Acá voy a hacer un breve, ven, no había abierto Word, yo mantengo todo abierto, organizo como, dejo todo abierto antes de empezar la clase para no tener que buscar. Ay, y no está acá. Tanta cosa que miré ahora por la tarde no me quedó. A ver, esta no es la clase 7, esta es la última clase. Esta es la última canción. Muy bien. Acá les quiero mostrar unos videitos. Bueno, antes del videito, acá, acá, acá. Me conecté hace poquito, estoy tomando apuntes. Ah, mi pame. Hoy vino poca gente, miren, no vino Gary, Maximiliano, y María Ignacia tampoco vino. Me abandonaron hoy. Me abandonaron hoy, chiquillos. Esperen, acá yo abro esto. Acá de base imponible. Recuerden que esto se los voy a compartir después. Acá, acá, acá. Muy bien. Acá. Ahí les estoy compartiendo, ¿cierto? En las preguntas frecuentes del servicio de impuestos, ¿qué es una base imponible? Entonces nos dicen que es el monto sobre el cual se aplica el porcentaje del impuesto. Claro, la base sobre la que va a recaer el impuesto, pues yo le decía, el impuesto de renta, ¿sobre qué base es? Sobre la utilidad del ejercicio. El IVA, ¿sobre qué base es? Es sobre la venta antes de impuestos, ¿cierto? Si la venta dice 1 millón, entonces yo digo por el 19% son 190.000, el total de la factura debe aparecer en 1.190.000, que es la base más el impuesto, ¿cierto? Entonces aquí nos dice que la ley sobre impuestos a las ventas y servicios, entre los artículos 14 a 19, se refieren a la base del IVA. Y en el de renta, en los artículos 29 al 33 y el 5 al 8. Ahí si usted le da con la manito y quiere saber más, como yo le puedo compartir este link, si quiere leer, aprender un poquito más sobre estos impuestos, pues simplemente le da ahí, ¿cierto? Ahora voy a mostrar acá les preparé otra cosita.
chiquillos, me dio un uñero y le digo que me tiene que casi lloro. Ya pedí cita médica para mañana. No sé por qué me dio como tan fuerte eso. Tengo como bajita las defensas. Este es el video del grupo, Ah, pero es que este es el Castellito. video del grupo número 2. Ya les voy a compartir acá. Ujú, ujú, ujú. Acá. El cual tenemos como tema la obligación tributaria, el hecho grabado y la base imponible. La obligación tributaria es una relación jurídica entre el Estado u otra persona pública y los sujetos pasivos en tanto tenga lugar el presunto derecho previsto en la ley. En otras palabras, es la obligación de los ciudadanos que tienen a pagar sus impuestos que tienen con el Estado. El Estado lo que hace es financiar sus gastos y sus obligaciones para poder pagar las viviendas, las obras públicas, la salud, la educación, etc. En Chile existen dos tipos de impuestos o de categorías donde están los impuestos y son los directos y los indirectos. Los directos son aquellos que exigen directamente sobre los ingresos de las personas y de las empresas. Dentro de esta categoría se encuentra el impuesto a la renta de primera categoría, que es el impuesto que grava las rentas provenientes del capital y tienen una tasa general del 25%. El segundo es el impuesto único de segunda categoría, afecta a los sueldos, salarios y pensiones, que afecta a partir de las personas que tengan a partir de un monto que exceda el 13,5 UTM. Está el impuesto global complementario, que este impuesto se paga una vez al año a las personas naturales con domicilio o con residencia en Chile y que tengan una renta global que exceda el 13,5 UTA. El impuesto adicional es el impuesto que opera sobre las rentas atribuidas de retiros o distribuciones que salgan al exterior con fuente chilena y a personas naturales que tengan residencia y domicilio en Chile, y la tasa general es del 35%. La segunda categoría son los indirectos, que son aquellos que gravan el consumo de las personas. Y aquí se encuentra el IVA, que es el impuesto que grava la venta de bienes y las prestaciones de servicios efectuadas por las empresas que sean comerciales, industriales, mineras y de servicios, con una tasa vigente del 19%. El impuesto a productos suntuarios, que es la primera venta o importación de artículos que la ley considere como suntuarios, que pagan una adicional de una tasa del 15%. Los artículos que sean de pirotecnia, como los fuegos artificiales, los petardos y artículos similares, pagan una tasa del 50%, y en el caso del oro, el platino, las joyas y entre otras, pagan una tasa del 15% aplicando la misma norma del IVA. El impuesto a las bebidas alcohólicas, analcohólicas y de productos similares, la venta o la importación de esta será adicional dependiendo del producto que sea. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas pagan una tasa del 10%, los licores, piscos y etcétera pagan un 31,5% y los vinos pagan una tasa del 20,5%. El impuesto a los tabacos es similar, ya que va a depender del producto y va a ser una distinta tasa. Los cigarros puros tienen un 52,6%, el tabaco elaborado tiene un 59,7% y los cigarrillos un 30%. El impuesto a los combustibles, que es el impuesto que se establece un gravamen a la primera venta o importación de gasolina y petróleo. Trabajo 53 dólares. Exterior, que son las importaciones que están afectas al pago del derecho de ad valorem, que es un 6%, y a las mercancías usadas, en el caso de que se autorice su importación, pagan un recargo adicional del 3% sobre su valor fijo. Aquí El va. periodo tributario, para todos los impuestos, el periodo tributario va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, y las rentas El 7, percibidas en este periodo 31 deben te ser equivocaste. declaradas y pagadas en abril del siguiente año. En abril de cada 53, año, cualquier 5 persona y natural que haya 54. iniciado Mira, actividades en el servicio de impuestos estas dos, internos declarará 53 y sus 54. sus 5 aquí. ingresos en la página aprobando o modificando el formulario 22. Hay uno te equivocaste. Pues. De ahí ya se hizo una base de ingresos sobre sus ingresos que efectuó durante el año, y ahí se va a determinar si le corresponde cancelar los impuestos adecuados al Estado o si bien le corresponde una devolución de impuestos.
Los elementos de las obligaciones tributarias son el sujeto activo, que es quien reclama el pago de los tributos, el sujeto pasivo, que son quienes están obligados al pago del tributo, los contribuyentes, que son quienes cumplen al pago de la obligación del tributo, el hecho imponible, que es la circunstancia que genera la obligación de pagar el tributo, la base imponible, que es la cantidad sobre la cual se calcula el impuesto, el tipo de gravamen, que es el porcentaje que se le aplica a la base imponible para poder calcular la cuota tributaria, y finalmente la cuota tributaria es la cantidad que debe abonar el sujeto pasivo para poder pagar un tributo. Las obligaciones tributarias se dividen en las obligaciones tributarias materiales y las obligaciones tributarias formales. Las obligaciones tributarias materiales están la obligación tributaria principal, la obligación tributaria de realizar un pago a cuenta, la obligación entre particulares resultantes del tributo y las obligaciones tributarias accesorias. La obligación tributaria formal se trata de las obligaciones de impuestos por la legislación a la hora de efectuar procedimientos y reclamaciones tributarias. El hecho agravado, en términos generales, se define como aquel acontecimiento o circunstancia de consecuencias jurídicas o económicas por mandato de la ley, dan origen a la obligación tributaria. El hecho agravado se divide en dos partes, que es el hecho agravado básico de venta, que es todo acto que sirva para transferir a título oneroso bienes corporales muebles efectuados por un vendedor. Un ejemplo de esto serían las importaciones. Cabe destacar que cualquier hecho que se produzca, pese a no ser una venta, queda grabado con IVA. Y el segundo es el hecho grabado básico de servicio, que es la prestación que hace una persona que realiza a favor de otra, por lo que recibe una remuneración. Y estas prestaciones corresponden a la actividad de la industria y del comercio, por lo que se excluyen del IVA. Un ejemplo de esto serían los arrendamientos y otras formas de entrega de bienes muebles. Por último, la base imponible. Esta es la cantidad sobre la cual se calcula el importe de determinado impuesto a una persona física o jurídica, y para calcular esta cantidad hay que multiplicar la base imponible por un porcentaje determinado, y este se le llama tipo de gravamen. Por ejemplo, un impuesto de este tipo es el impuesto a la renta, ya que se calcula con la base del sueldo de la persona. Cabe destacar que este está determinado y regulado por el Servicio de Impuestos Internos. Ejemplo de algunas leyes que se refieren a la base imponible está la ley sobre el impuesto a las ventas y servicios, que es el IVA, la ley sobre el impuesto a la renta, la ley sobre impuestos de timbre y estampillas. Y algunos tipos de unidades son las unidades de la base imponible, que normalmente se representa en unidades monetarias, o en otras ocasiones se puede representar en unidades físicas. Están las unidades monetarias, que se expresan en moneda, pero se incluye el impuesto a la renta, el IVA y las sociedades. Y por último, están las unidades físicas o no monetarias, donde se incluye el impuesto sobre la contaminación, el alcohol y etc. Muchas gracias, espero que hayan quedado los temas claros. Muy bien, chiquillos. Ah, Gary, hola, buenas tardes. Ay, no viene Mayri, ni viene Bernardita. Yo creo que Mayrin es primera vez que falta. Ah, hoy no puedo, yo tengo turno. Sí, me conecto más tarde. Muy bien, y Gary tampoco. Muy bien, chiquillos. Bueno, ahí es un breve resumen de todo lo que hemos visto, que es base imponible, sujeto activo y pasivo, ¿cierto? El impuesto directo e indirecto y cuáles son, ¿cierto? Impuesto de renta directos, el IVA, el impuesto al consumo, ¿cierto? Y los impuestos a la gasolina son indirectos. Recuerde que los directos son los que recaen como sobre la persona, y los indirectos recaen sobre la actividad o el hecho. ¿Cierto? El hecho, si yo les decía, si yo no compro un producto grabado con IVA, no pago IVA, ¿cierto? Mientras que la renta, sí o sí, cada año la tengo que determinar. Entonces acá vamos a continuar compartiéndoles las PPTs. A ver acá, las PPTs. Muy bien, entonces acá nos decía, las fuentes, estamos hablando de las fuentes, ¿cierto? Estábamos
¿Qué nos regula tributariamente? Hablábamos de la Constitución y los decretos ley, ¿cierto? Acá nos dicen que los decretos supremos y reglamentarios, ¿cierto? Y el reglamento de la contabilidad agrícola y el reglamento sobre la ley de impuestos y servicios, ¿cierto? En ellos tenemos las resoluciones del Servicio de Impuestos Internos y los tratados internacionales. Yo les decía que Chile era uno de los países en Sudamérica con más tratados internacionales y acá nos dice que lo que más se busca con los tratados internacionales es evitar la doble tributación, ¿cierto? Acá están las fuentes racionales, que son aquellas que, sin normas jurídicas en sentido formal o estricto, contribuyen en su formación. Ellas son la jurisprudencia y la doctrina de los autores. Acá tenemos que la jurisprudencia se hace en los tribunales de justicia en sus resoluciones de normas jurídicas y puede constituir una de las fuentes del derecho. Esto significa que para conocer el contenido cabal de las normas vigentes hay que considerar cómo se vienen aplicando. Y está la doctrina de los autores. Esta está constituida por las obras que los diversos autores en materia tributaria producen a fin de sistematizar el estado tributario. Eso ya es muy de abogados, pues tenemos acá otras que son las cuerpos legales, las circulares, ¿cierto? Las resoluciones. Las circulares, los cuerpos legales son las leyes y decretos leyes. Y las circulares corresponden a documentos generales en que consta la interpretación de una norma tributaria. Es que se hace la norma, y como generalmente la norma la hacen abogados, se queda tan enredadita, el servicio de impuestos tiene que hacer una circular para explicar bien qué se quiso decir o cómo se va a aplicar esa norma o esa ley, ¿cierto? Tenemos las resoluciones que corresponden a documentos instructivos dirigidos a ciertos contribuyentes y los oficios, que son documentos dirigidos a contribuyentes especiales o en particular por alguna consulta efectuada para resolver situaciones específicas. Sujetos del activo. Entonces, ¿qué sujetos del activo tenemos? Los sujetos del impuesto debemos entender los elementos. Tenemos los ingresos fiscales, ¿qué son los ingresos fiscales? El Estado genera ingresos desde las utilidades de las empresas estatales, como Codelco. Pero como ya hay tan poquitas empresas estatales, chiquillos, por eso es que el Estado crea los impuestos para poder, ¿qué? Tener dinero y poder solventar o pagar la carga burocrática del país, ¿cierto? Entonces tenemos los impuestos y sus funciones y dice acá que el diccionario de la RAE lo define como un tributo que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago. Eso es verdad y a la vez es mentira. Eso sería el impuesto de renta. El impuesto de renta sí mira mi capacidad económica, pero yo les decía, hay un impuesto que es el IVA, por ejemplo, que es un impuesto regresivo, no mira la capacidad económica. Se cobra tanto en Lo Barnechea como en cualquier otra parte del país, ¿cierto? Entonces se le cobra igual a los ricos como que a los pobres. Dice acá que en tanto el tributo lo define como una obligación dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas. Ya esto de sujeto activo y sujeto pasivo, lo hemos visto mucho, ¿cierto? El sujeto activo siempre es el Estado, el fisco, los entes públicos o las municipalidades, y el sujeto pasivo es sobre quien recae el impuesto o el que va a pagar el impuesto, ¿cierto? Entonces acá tenemos, ¿para qué son los impuestos? ¿Cuál es la función de los impuestos? Aquí nos dicen, los impuestos tienen tres funciones. Una, corregir externalidades. Se cobran impuestos indirectos sobre bienes y servicios cuyo costo social es diferente al costo privado. Si esto ocurre, la producción es socialmente óptima. Entonces, se cobra, por ejemplo, impuesto a los cigarros por los problemas de salud que se acarrea y por los costos en salud que después tiene que solventar ¿quién? El Estado. También podríamos decir, chiquillos, que se cobran esos impuestos eh, para como desestimular el consumo de los cigarros. Entonces, por eso tiene un impuesto tan alto. Lo mismo el impuesto a los licores, se le pone impuesto alto, pero igual eso se consume igual. A eso sí no se le pone reparo, ¿cierto? Vaya que se le ponga un impuesto a la lechuga y verá cómo brincamos, pero para el cigarro, bueno, yo no fumo. Y para el trago, ahí sí no hay reparo. Son de los impuestos más altos que hay. De hecho, el de los cigarrillos es como el 50%. Entonces acá, proveer bienes públicos. Entonces dice, si estos son productos en forma privada, se produciría menos de los socialmente eficientes.
gastos en defensa y otros bienes semipúblicos como salud y educación. Y redistribuir la riqueza, algo que no hace el impuesto, pero se supone por hacienda pública que, por ejemplo, el de renta, por eso los que tienen más pagan más y los que tenemos menos pagamos menos, tratando de hacer una redistribución de la riqueza, ¿cierto? O al menos que los que ganan más carguen con más, más de los gastos públicos, ¿cierto? Solventen más al Estado. Esa sería como la idea en hacienda pública. Entonces acá nos dicen, ¿quiénes son los sujetos activos y pasivos del impuesto? El Estado se considera un sujeto activo, ¿cierto? Ya eso lo habíamos visto. Y nosotros los contribuyentes vamos a ser el sujeto pasivo. Por regla general, la obligación tributaria vincula directamente al sujeto activo, que es el fisco, con el sujeto pasivo deudor, que es el contribuyente, ¿cierto? Sin embargo, tratándose de impuestos indirectos, el sujeto pasivo no es quien soporta realmente el gravamen, por cuanto no es patrimonio el que se ve disminuido, ya que este a su vez traslado recarga el monto del impuesto al consumidor, quien se transforma en sí en el real afectado por el tributo. Ejemplo, el impuesto al valor agregado. Claro, por eso les decía yo, eso es un impuesto regresivo, 100%. Lo que pasa es que antiguamente el impuesto que más dinero recaudaba era el de renta. Ya al no hacerse suficiente, haber más población y todo eso, se creó el IVA. Para allá, yo creo que finales de los 70, 80, se comenzó con el impuesto al valor agregado y en este momento ese es el impuesto que más recauda dinero al fisco. Esa es la realidad. Acá tenemos entonces quién es el sujeto, los sujetos del impuesto, el sujeto activo, Estado, fisco y otros entes públicos, y el sujeto pasivo, el contribuyente. Aquí nos hablan de lo que nos hablaba la niña allá muy cómodamente haciendo el video en su cama. Me pareció muy particular porque ya en algunos cursos también los estudiantes me hacen videos y hacen videos hasta acostados. Entonces tenemos acá los tipos de impuestos en Chile. Entonces tenemos los directos, son aquellos que gravan o afectan la obtención de la renta o riqueza en manos del sujeto, y los indirectos afectan la manifestación de la riqueza grabando actos y o contratos. Acá los tenemos, los directos, impuesto a la renta, el impuesto a las utilidades empresariales, a las personas naturales y a las personas no residentes. Impuesto único de segunda categoría que yo les había hablado y les había mostrado, que es el que se paga, se descuenta en las remuneraciones y se paga en el formulario 29, ¿cierto? Los impuestos adicionales, como el impuesto a la gasolina y el impuesto global complementario. Acá tenemos los indirectos. ¿Cuáles impuestos indirectos tenemos? Tenemos el impuesto a las ventas y servicios, los impuestos específicos, otros impuestos. Tenemos acá impuestos especial sobre ciertos bienes, a los tabacos, al comercio exterior. Este adicional no es el de la gasolina, es este específico, el de la gasolina. Impuesto al timbre y a las estampillas, impuesto a los juegos de azar, ese es un impuesto indirecto. Impuesto a las herencias y las donaciones, impuesto específico a la importación de vehículos e impuesto a los productos suntuarios. Cuando hay productos suntuarios como el oro o de pronto importar un auto muy costoso, el IVA es muchísimo más caro. Mire que acá está. O sea, no solamente la tarifa general es el 19%, pero hay otras tarifas más grandecitas, por ejemplo, para estos suntuosos. Acá yo creo que en un videito de estos, mm, les muestro algo acá, les comparto algo acá del servicio de impuestos. Chu, chu, chu. Les dejé de compartir, ¿cierto? Acá tengo ya algo del servicio de impuestos acá. Acá les dejo compartir. Ah, esto también se lo voy a pasar, se lo voy a mostrar para que lo vean y si ya alguien quiere ahondar más en el tema. Mira, acá está la descripción de los impuestos que están en la PPT. Entonces, están por el servicio de impuestos, ¿cierto?
Los indirectos, el impuesto a las ventas, entonces si usted quiere ahondar más, ¿cierto? Que no es como materia pues de este curso, no está la niña que decía, en la clase se hablan cosas que no son de la clase. Entonces, aquí se los dejo por si usted quiere hablar cosas que no son de la clase, que no es tributaria, pues está el impuesto a los productos suntuarios, mire, entonces ahí está, ¿cierto? ¿Cuál es el impuesto a los productos suntuarios? Paga un impuesto adicional, mire, una tasa del 50%. No estaba yo equivocada, aquí nos dice, los artículos de pirotecnia, tales como fuegos artificiales, petardos y similares, tienen una tasa del 50%. En el caso del oro, platino y marfil, quedan afectadas a la misma tasa del 15%. Bueno, entonces ahí están todos el impuesto a los tabacos también es indirecto, el impuesto a los combustibles, el impuesto a los actos jurídicos, al comercio exterior, y acá están los directos. El impuesto a la renta de primera categoría, el impuesto único de segunda categoría, que era para los sueldos, salarios y pensiones, el impuesto global complementario y el impuesto adicional. Y tenemos otros impuestos como el impuesto territorial. No se los voy a mostrar pues porque no es como de la naturaleza de la clase, pero sí les voy a pasar el link para que lo tengan si algún día quieren verlo o leerlo. Chiquillos, son las 8:01. Vámonos a tomar un cafecito y volvemos a las 8:11. Listo. Nos vemos en un momentico.
Hola, don Gary, bienvenido. Muy bien, chiquillos, vamos a continuar con nuestra clase. ¿Sí están por ahí o todavía están tomando té? Aquí estamos, profe. Muy bien. Ya ve que vamos a continuar con la obligación tributaria, ¿cierto? A ver, yo veo acá. Ah, no. Bueno, sí. Acá nos dice de la obligación tributaria, que ha sido definido como el vínculo jurídico en virtud del cual el sujeto, Estado, sujeto activo, exige de un deudor o sujeto pasivo el cumplimiento de una prestación pecuniaria, ¿cierto? A raíz de la relación jurídica tributaria que se ejemplificó en el punto anterior. Entonces tenemos una obligación tributaria principal y una obligación tributaria accesoria. Ya habíamos hablado de eso, ¿cierto? La principal se refiere al pago de los impuestos y las accesorias es a hacer, por ejemplo, el inicio de actividades, ¿cierto? Hacer las declaraciones juradas, llevar libros de contabilidad, emitir documentos tributarios. La clase pasada también vimos los documentos tributarios, ¿cierto? Timbrar los libros y documentos tributarios, llevar contabilidad, hacer el término de giro. La habíamos visto en la clase pasada que el término de giro es cuando ya no voy a hacer más de ese negocio, lo voy a cerrar, entonces hay que hacer el término de giro para que muera, por decirlo así, entre comillas, para el servicio de impuestos, ¿cierto? No cometer falsedad en las declaraciones, no adulterar los asientos contables. Entonces, por acá les tenía yo algo sobre los impuestos. Las formas de aprender van evolucionando, igual que las personas quieren conocimiento. Hola, ¿qué tal? Habían muchos de la Universidad Finisterre. Parece ser que se los pusieron de tarea. Pero este fue el que me pareció más completo, más acorde Mi para nombre es Antonio nosotros. Falsaría, soy alumno de la carrera de auditoría. Voy en el último año y a continuación en el presente video les voy a explicar de los tipos de impuestos que hay en Chile. Bueno, actualmente en Chile rigen tres tipos de impuestos. El impuesto indirecto, directo, como otros tipos de impuestos. El IVA en Chile actualmente tiene una tasa del 19%. Este impuesto aplica sobre la base imponible de venta y servicio que establece la ley respectiva. Es importante mencionar que el IVA se divide de dos maneras, como crédito fiscal por las compras y débito fiscal por las ventas. Esto ocurre cuando una transacción, el vendedor entrega el IVA de la venta al fisco, a su vez este debe devolverle el IVA que le cobraron a los proveedores. El consumidor final tiene la obligación de cancelar el IVA sin derecho a reembolso, operación que es controlada por el fisco a través de boletas o facturas. El impuesto sobre los productos suntuarios es un impuesto indirecto sobre la venta o importaciones de productos de lujo. Entre algunos de los ejemplos de los productos suntuarios se encuentra el oro, la plata, el marfil, los fuegos artificiales, pieles finas, Te etc. amo, Lisa. Los artículos de Lisa, pirataría como los fuegos eres artificiales primero que pagan una cualquier tasa del cosa. 50% y los artículos como el oro, Yo quiero pieles y piedras eres preciosas el 15%. que Roberto, que quien sea. Los cigarros Primero, pagan un 52,6% sobre su precio de venta al Hay un consumidor, micrófono encendido. que el cigarro elaborado un 59,7%. Emily, La ley número 18.502 establece un gravamen a la primera venta o importación de gasolina automotriz y de petróleo diésel. Su base imponible está formada por la cantidad de combustible, expresado en metros cúbicos. La tasa del impuesto es de 1,5 UTM por metro cúbico para el petróleo diésel y de 6 UTM por metro cúbico para la gasolina. pues, que un novio, que lo que sea. Yo, Este impuesto es de timbre y estampillas. Se encuentra regulado en el Decreto de Ley número 3475 de 1980 para ti. y es un tributo que grava principalmente los documentos o actos de una operación de crédito de dinero. Eh, no rendirse en Las lo que tú importaciones están deseas. afectas al pago de derecho, 6%, Una hay un sobre micrófono. CIF, Emily, usted mercancía, otra vez. tema seguro, va flete de traslado.
El IVA se calcula sobre el valor CIF más el derecho ad valorem, que es un 6%. Es un tributo que alcanza a los contribuyentes que poseen o exploten bienes raíces obteniéndole de este modo rentas de capitales. El impuesto de primera categoría son provenientes de rentas de capital y empresas comerciales e industriales, mineras y entre otras. Todos son gravados por un impuesto determinado y clasificado por el Decreto Ley número 824. Es uno de los impuestos obligatorios en Chile que se cobra a las personas que perciben rentas por el desarrollo de actividad laboral de forma dependiente. Es de carácter progresivo y es descontado por el mismo empleador. Se aplica solamente sobre la renta de los trabajadores dependientes. En la actualidad existen 8 tramos según la renta líquida imponible. El primer tramo está exento de impuestos y corresponde a salarios que tengan hasta un máximo de 620.000. Este es un impuesto progresivo, grava la renta de las personas, a mayor renta, mayor tasa de impuesto. Afecta a los contribuyentes cuya renta neta o global exceda los 13,5 UTA. Su tasa aumenta progresivamente a medida que la base imponible aumente. Afecta a las personas naturales o jurídicas que no tienen residencia ni domicilio en Chile. Se aplica con una tasa general del 35%. Opera en general sobre la base de la renta atribuida, retiros, distribuciones o remesas de renta al exterior, que sean de fuente chilena. Este impuesto se devenga en el año en que las rentas se atribuyen, retiren o distribuyen por la empresa. Corresponde al pago de impuestos que pagan los bienes raíces, según el avalúo fiscal determinado por el Servicio de Impuestos Internos. Su valor lo determina el Servicio de Impuestos Internos y se divide en 4 cuotas trimestrales. Bueno, este ha sido mi video, espero lo hayan disfrutado. Espero lo hayamos disfrutado. Emily, más pendiente, por favor, de ese. Buenas noches, mi Gary, menos mal viniste. Buenas noches, mi cielo. Más pendiente de ese micrófono, hija, que me tocó silenciarla como 3 veces. Muy bien, te volvamos a nuestras PPTs. La clase pasada vimos los documentos tributarios también, ¿cierto? Entonces vimos que los documentos tributarios electrónicos, vimos que aproximadamente desde el 2016, el servicio de impuestos, todo lo que fueron los documentos contables y tributarios se deben de emitir electrónicamente. Se pueden emitir en papel, les he dicho varias veces, en algunas condiciones, este caso extremo, como terremotos, ciclones, se va la luz, como lo de SG, que nos odia, o no hay internet, ¿cierto? Entonces acá nos dicen que los documentos tributarios electrónicos son la versión digital del documento tributario en papel y poseen la misma validez fiscal y legal en Chile. Con la publicación de la resolución exenta el 1 de enero del 2003, los contribuyentes tuvieron la opción de certificarse voluntariamente como emisores y receptores de documentos tributarios electrónicos. Sin embargo, fue solo hasta el 2014 cuando se promulgó la ley en que el Estado estableció su uso para todas las empresas del país. Entonces ahí se promulgó la ley, pero no se implementó ahí mismo. De hecho, por ejemplo, lo que fue la boleta electrónica, hubo que posponerlo y posponerlo y posponerlo. Eso fue como antecitos de pandemia o durante la pandemia, no me acuerdo. Porque mucha gente no entendía cómo lo iba a hacer, las personas de la tercera edad que tienen los almacenes. Eso se pospuso, no sé, por ahí unas 5 veces recuerdo yo. Entonces, aquí nos dicen que la ley de impuestos sobre las ventas acotó los documentos tributarios obligatorios. ¿Cuáles? Las facturas no afectas o exentas. ¿Qué quiere decir una factura no afecta o exenta? Es una factura libre de IVA. En Chile son pocos los productos que no tienen IVA, muy pocos, la mayoría son cargados con IVA.
las guías de despacho, las facturas de compra, las liquidaciones factura, las notas débito y las notas crédito, ¿cierto? Como es sabido, esto se implementó de manera, la liquidación factura es cuando yo vendo, pero la mercancía es de otro, ¿cierto? Por ejemplo, yo vendo, no sé, chocolates que hace Marce o hace Lili. Entonces, eh, la que debe hacer la factura es Lili, ¿cierto? Porque es la dueña del producto y la que tiene el inventario. Yo, como soy una intermediaria, haría una liquidación factura. Esto se implementó gradualmente desde el 2014, terminando en febrero del 2018. Yo les decía, yo eso siempre se demoró un poquito. ¿Qué tipos de documentos electrónicos, tributarios electrónicos tenemos? Entonces, la factura electrónica, la cual el Servicio de Impuestos define como un documento digital legalmente válido como medio de respaldo de las operaciones comerciales entre contribuyentes y reemplaza a las tradicionales en papel. La nota crédito, ¿cierto? Que esta sirve para aumentar la cuenta por cobrar, para disminuir. Un determinado reembolso para disminuir. La nota siempre me confundo con la nota crédito, porque como yo, cuando hago el asiento débito y crédito, siempre le he dicho, pero ¿por qué nota crédito? Pero bueno, se llama así. Por descuentos o bonificaciones. Nota débito es para hacer cambios en el monto de la factura original. También se puede que con la nota crédito también se puede anular la factura. Anteriormente, cuando era en papel, uno tenía que anular todas las facturas. Si eran 3 facturas, porque generalmente se hacían copias, ¿cierto? Una para el establecimiento, una para contabilidad y otra para el cliente. Había que anular las 3, engraparlas y tenerlas ahí en caso de revisión. Ahora no. Y le ponía uno con lapicero, anulado, así bien grande. A mí me tocó porque yo fui de generación de papel. Entonces, ya no, ya ahora uno hace la nota crédito en el servicio de impuestos o en el RPD, si es privado, ¿cierto? Comercial que usted tenga, y esa nota crédito va a anular esa factura. De hecho, la nota crédito debe decir qué factura está anulando, ahí abajito decir la factura, o si está disminuyendo el valor, por qué artículos, hay que hacerla por los artículos. Se devolvió tal cosa, se devolvieron, no sé, 20 adobes, 30 bultos de cemento, 40 varillas del total de la factura, entonces se va a disminuir por ese valor que se haga la nota. La guía de despacho, de acuerdo con el servicio de impuesto, uno la debe emitir cuando se haya optado por postergar el otorgamiento de la factura y cuando se trasladen bienes, independientemente de que no se constituyan o no venta. Yo les daba el ejemplo del señor con el que yo trabajé, que el mandante era Kauman, él le hacía la electricidad a las grandes superficies de Kauman. Pues como él era ingeniero eléctrico, él tenía que trasladar mucho material y había que hacerle guías de despacho a todo ese material, porque eso ya era usado, las escaleras, que martillos, que cierres, bueno, una cantidad de cosas. Ya era usado, entonces uno hace una guía de despacho en cero para cuando los policías te hagan una te hagan un requerimiento o alguna requisa, usted pueda comprobar que esos elementos no son robados y son como de su propiedad. Y la factura de exportación que soporta las ventas en el extranjero. Acá nos dice, la liquidación de factura electrónica la emite la persona que venda o presta servicio por cuenta de terceros, ya yo les había dicho, ¿cierto? El caso de las torticas que nos hacía Marcela y yo se las vendía por cuenta del tercero. La factura de compra es lo mismo que el soporte de compra y venta reseñado al comienzo y la boleta de honorarios, ¿cierto? Que es el documento tributario electrónico emitido para la prestación de servicios profesionales y personas que realicen como independiente. Por ejemplo, yo estas clases las hago con boleta de honorario porque yo no tengo un contrato laboral. ¿Cierto? De hecho, la boleta de honorarios nunca implica un contrato laboral, es un contrato que se llama un contrato de carácter civil, no laboral. Lo regula el Código Civil, ¿cierto? Y no cumple con toda la normatividad para hacer un contrato de trabajo. Entonces aquí dice, ¿qué otros documentos tributarios electrónicos son obligatorios? Entonces, desde que empezó la ley de modernidad tributaria en el 2020, establece la obligación de llevar toda la documentación en formato electrónico, incluyendo la boleta. Es decir, todos los documentos tributarios que actualmente puedes emitir en papel pasarán a ser parte de los documentos tributarios electrónicos obligatorios, ¿cierto? Por eso cobran especial importancia las guías de despacho, las boletas de ventas de servicios, ya que estaban exoneradas de la obligación en el artículo 54 en la Ley de Impuestos sobre las Ventas.
Al respecto, yo buscando, porque siempre estoy trabajando para ustedes, me encontré unas PPTs en internet muy buenas sobre ese tema. Pero las busco acá. Ahí les cuento que para temas, cuando, bueno, eso en documentación, pero ya en un curso de recursos humanos, pero en una o en otra fundación, leí que aquí en Chile lo que para uso, bueno, en Colombia también, pero hay algunas salvedades. Para uso de educación, uno puede usar, eh, por ejemplo, estas PPTs que me encontré en internet. No le cambié nada, obviamente, respetando los derechos de autor. Son de la USACH, me parecieron muy buenas. Entonces se las voy a compartir. ¿Cierto? Acá las tenemos. Son corticas y habla de los documentos. Es un curso es que fortalecimiento de competencias en contabilidad para contadores. Oiga, ¿qué nombre de ese curso? Que le pregunten a uno, esa es una pregunta de examen, ¿en qué curso estás? Entonces uno dice, fortalecimiento de competencias en contabilidad para contadores vinculados al sector silvoagropecuario y o cadena agroalimentaria asociada a la región de los ríos. Yo, por ejemplo, no sería capaz de repetir eso. Ahí como estábamos hablando ahora creo que era con Lili. Yo no tengo memoria. Eso, lo digo ahorita y ya se me olvidó. Ya no me acuerdo. Algo agroindustrial, algo así. Aquí me dice, documentos tributarios son aquellos que respaldan y demuestran una transacción comercial. Existen muchos y diversos. ¿Cuáles tenemos? Los mismos que nos decían allá, factura, boleta, nota de crédito, nota de débito. Nos dicen que los documentos tributarios, pese a que se utilizan en cualquier tipo de contabilidad, es la ley del IVA, el reglamento y el servicio de impuestos que regulan el funcionamiento de esto, ¿cierto? Por ejemplo, hoy en día existe la obligación de que estos sean emitidos todos de manera electrónica. Entonces tenemos la factura. Entonces la factura afecta es aquella sobre la que recae el IVA, ¿cierto? Y como yo les decía, la factura exenta son para aquellos bienes que no recae el IVA. Esa es una factura exenta. Aquí tenemos una, ¿cierto? Tiene que tener el RUT, tiene que tener un consecutivo. Aquí tiene que decir el servicio de impuesto. Aquí donde dice sí, debe decir sí, por ejemplo, de Maipú, sí de Cerrillos, sí de Talagante, sí de Santiago. Tiene que tener los nombres de la persona que la emite y todos los nombres de la persona que lo va a recibir, ¿cierto? Entonces, ¿a quién se le van a entregar esta factura? Al RUT de prueba, el RUT, el giro, la operación, la comuna, la ciudad, ¿cierto? Tiene que tener una fecha de emisión y ojo, que también es obligatorio que tenga la descripción, la cantidad, el precio y este valor acá es sin IVA. Acá abajo se totalizan todos estos valores, ¿cierto? Se aplica el 19% y se suma. Si usted va a hacer un descuento, tiene que ser aquí antes de que diga montoneto, porque el descuento no puede afectar el IVA. Entonces usted dice 5.000 menos el 10%, entonces 4.500. Entonces sobre esos 4.500, porque ya usted le restó 500, va a aplicar el IVA, cosa que diga 4.500 más IVA y le dé el total, ¿cierto? La base siempre debe estar de acuerdo con el IVA. Y acá está el timbre electrónico del servicio de impuestos, que es como una especie de código de barras, ¿cierto? Aquí nos explican cuáles son los datos obligatorios, los datos del emisor y del receptor. Acá están esos, el cuerpo donde se describe la transacción, los montos y el impuesto asociado. Esto acá donde se dice impuesto neto es lo que nosotros llamamos base imponible, ¿cierto? Y el timbre que valida el documento que sí es del servicio de impuestos o que sí es de facturación del servicio de impuestos. Este modelito es el del servicio de impuestos, ¿cierto? Porque los que son de mercado permiten más cosas, permiten que usted le ponga, por ejemplo, una fotico, ¿cierto? Este sencillito, el que es pagado, ¿cierto? Por un software de mercado, ya usted puede hacer una factura como mucho más bonita o mucho más elegante, ¿cierto? Aquí está lo mismo, la factura exenta, ¿cierto? Ojo con la forma de pago. ¿Por qué ojo con la forma de pago? Porque cuando es de contado ya no hay que darle las facturas cuando llegan al libro de compras y ventas, uno les da acuse de recibido, ¿cierto? Uno las acepta. Uno tiene 8 días para aceptarlas, porque si después de esos 8 días usted no ha hecho nada, el software la acepta automáticamente, porque si puede darse el caso que alguien se equivocó y le facturó a usted, entonces usted rechaza esa factura.
Dice, no, yo no conozco quién, pues, o sea, no hice esta compra. El proveedor se equivocó y dijo que era mía, pero no, esto yo no lo compré. Y lo que pasa es que recuerde que las facturas tienen implicaciones legales, ¿cierto? Yo después puedo hacer un cobro jurídico de la factura si usted no me paga. Entonces hay que estar revisando, ¿cierto? Y darle acuse como de recibido. También no sé si han visto que los contadores, de pronto Juliet sabe, el 30 están dándole acuse de recibo a cuanta factura haya llegado en esos últimos días. ¿Para qué? Para descontar el IVA en el mes, en ese mismo mes y poder descontar un poquito más de IVA, ¿cierto? Cuando es ley contado, no se le da acuse de recibido porque se supone que usted ya pagó la plata, usted ya está lista, ya está organizada, entonces no hay que darle, es solo a las que son a crédito. ¿Alguien iba a hablar? Bien pueda hable, sentí el micrófono. Yo como estoy viendo la PPT, digo, no los estoy viendo a ustedes. Aquí dice entonces de los medios de pago. Con las facturas uno puede reconocer el medio de pago. Hay que ser cuidadosos con ellos porque cuando son de contado, ya sea pagado o es de pago inmediato el producto o servicio, pierde el mérito ejecutivo. Claro, usted no puede decir no la compré porque eso fue de contado. Allá ya dio la platica. El crédito, cuando a uno se paga el producto o servicio, tiene mérito ejecutivo. O sea, usted puede demandar el, 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 el pago de la factura, ¿cierto? Y al costo. La boleta es un documento que respalda la transacción de compra y venta, ya sea de productos o servicios. Existen dos tipos: la afecta, que obviamente en ella recae el IVA, y la exenta, que no están afectas al impuesto al valor agregado. Se emite una vez realizado el pago de la transacción, por lo que no tiene mérito ejecutivo, ¿cierto? Aquí la tenemos, la boleta electrónica. Mire, por ejemplo, esta tan bonita, una boleta electrónica, pero como es con un software de mercado, entonces uno la pueden, obviamente tiene, mire, tiene foticos con propaganda y todo eso. Aquí está una más sencillita de pollo taquilla, ¿cierto? Y que hay que tener en cuenta que desde el año 2019 también reemplaza la boleta el voucher electrónico que se emite por pago con tarjeta débito o crédito, debiendo elegir al comercio cuál de los dos medios usará. Desde enero de 2021 la boleta debe ser de emisión electrónica. Se puede contratar un servidor de mercado o usar el del servicio de impuestos. El del servicio de impuestos es gratuito, ¿cierto? Pero es más básico, se cae. Hoy estaba caído, por ejemplo, según en los grupos de contadores que yo estoy del WhatsApp, estaba como caído y no podían emitir ni boletas ni facturas. Pero en realidad es robusto, es bueno, ¿cierto? A mí yo lo usé y me parece bueno, ¿cierto? Hay otros de mercado que yo preferiría el de servicio a algunos del mercado, que no voy a decir aquí la, la, la marca del software. Diferencia entre factura y boleta. La diferencia entre la factura y las boletas afectas es que solo las facturas tienen derecho a utilizar el IVA. Es por eso que se dice que las boletas son para las personas, consumidores finales, y las facturas para las empresas. Es que la boleta no lleva el nombre del que lo compra. Entonces yo por eso no me puedo descontar el IVA. Si usted necesita descontar el IVA, usted tiene que decir necesito factura, porque en la factura va a ir el nombre, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, comercializo las tortas que me vende Marcela, entonces yo necesito o Marcela si las hace, que necesita cuando va y compra la harina, la mantequilla y todas esas cosas, que le hagan la factura a nombre de Marcela, porque así cuando ella venda o cuando presenta su IVA, ella va a descontarse ese IVA de la compra. Recuerde que el IVA se determina el IVA de la venta menos el IVA de la compra, pero entonces no es que yo vaya a meter ahí todas las facturas que yo quiera, como quieren algunos clientes. Ve, que en mi casa para que me descontes este IVA, no, porque eso no fue, ese fue el mercado de su casa, el servicio de impuestos no le importa si nosotros nos ponemos ropa, si tenemos internet, si pagamos Netflix, no, esas no. Le importa es lo que usted compre, que sea del giro, que le ayude a producir renta. Eso es lo que realmente se puede descontar ahí. Entonces, si Marcela hace torta, se puede descontar el IVA de la harina, de la mantequilla, de la leche, de la manteca, de los flanes, esos que les echan, de los dulces, del azúcar y todo eso, ¿cierto? Lo otro no. ¿Qué pasa si nos equivocamos en la emisión de una factura? Entonces tenemos la nota débito que nos aumenta el valor y la nota crédito que nos disminuye el valor. Su rol principalmente es corregir los montos de IVA, pero se puede igualmente utilizar en transacciones exentas. Está en formato de nota de débito del servicio de impuestos, o sea, del software del servicio de impuestos. Mire que acá, en la parte de abajo, yo le dije, siempre ella va a sacar a qué factura está afectando.
Entonces aquí nos dice, afecta, este es un servicio completo en vez parcial de la factura exenta electrónica número 570 del 31 de marzo del 2019. Y la nota es la número 2, tiene que decir, la nota de débito y nota crédito, tiene que decir a qué factura se le está aplicando, ¿cierto? Y acá tenemos la nota crédito, también dice lo mismo, mira, me está anulando una factura completa. Entonces me dice, anula documento de la referencia, anula la factura exenta electrónica número 569 del 31 de marzo de 2019. Y es la nota de crédito número 19, ¿cierto? Esto es más o menos. ¿Qué vamos a considerar? Legalmente hay un plazo de 3 meses para declarar las notas. Esto era cuando se usaba en papel. Sin embargo, con la emisión electrónica y los registros de compra y venta, ya se ingresa automáticamente en el periodo de la emisión de la práctica. Las guías de despacho es un documento tributario cuya función es demostrar que se está trasladando mercadería y debe incluir el detalle de la mercadería trasladada, cantidad y monto. Pero en este caso su emisión no tiene impacto en los impuestos como los anteriores. Pasa que se hace la guía de despacho, pero después hay que hacer la factura, ¿cierto? En caso de una compra. La guía de despacho es únicamente para traslado, pero después hay que hacer la factura común y corriente. También nos dice que debe incluir una numeración o folio guía de despacho, la fecha de envío, los detalles y precios, nombre y dirección del RUT del vendedor y el comprador, la patente del vehículo destinado para el transporte, ¿cierto? Acá están los tipos de impuestos, directos e indirectos. Los directos son el impuesto a la renta, los indirectos el IVA, los específicos y otros impuestos que los vimos ahorita. Entre los directos tenemos las rentas de capital, el de primera categoría y las rentas del trabajo. Impuesto a las personas residentes, es que está el impuesto único de segunda categoría, que es para todas las personas que trabajan con un contrato laboral, y el impuesto global complementario, y el impuesto a las personas no residentes, que se llama impuesto adicional. Aquí tenemos los impuestos indirectos. Tenemos el IVA, el impuesto al valor agregado, los impuestos específicos de ciertos productos, como las bebidas alcohólicas, analcohólicas, la importación de vehículos y los impuestos o los productos suntuarios. Tenemos los específicos, que son específicamente a las compras, como el tabaco, cigarrillos y cigarros, y el impuesto a los combustibles. Y otros impuestos como el de impuesto al comercio exterior, timbres y estampillas, juegos de azar, impuesto a las herencias y donaciones. Mire que me gustó mucho porque esta PPT hace también como un breve resumen de todo lo que hemos visto en la clase. Fernanda, tiempo sin verte, hija, ¿cómo estás? Chiquillos, preguntas, dudas o comentarios. María Radena, Sagués, ¿qué es una pregunta? Hola, profesora, disculpe, se me da la señal. Ah, tranquilo, mi Edgar, no te preocupes. Niños, cuéntenme, ¿se entendió? ¿Qué repasamos? ¿Dudas, comentarios, inquietudes? Todo claro, profe. Emily está que va y vuelve. Todo claro, me dice mi Juliet. Todo claro, voy a hacer unas preguntas entonces aquí para repasar. ¿Cuál es el informe financiero que requieren los bancos y el servicio de impuestos? ¿Cómo se llama? Balance de 8 columnas. Juliet, la voy a mutear. Bueno, muy bien, Juliet. Alguien que no sea Juliet, chiquillos, abran esos micrófonos, abran esos micrófonos. Muy bien. ¿Cuál informe nos muestra la situación o la posición económica y patrimonial de la empresa y que incluye el activo, pasivo y patrimonio? ¿Cómo se llama ese? Es el balance, el estado de resultados, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de flujos de efectivos. ¿Cuál es el informe que le estoy preguntando ahí? Julia, Balance general, profe. así es, así es. Muy bien. Ustedes, la base imponible va en el formulario 29, chiquillos. ¿Qué dicen? ¿Sí va o no va? La base imponible de las ventas. ¿Por qué tiene que ir en el formulario 29? Porque de ahí vamos a determinar el PPM,
los pagos provisionales mensuales. Recuerden que en el formulario 29 se paga el IVA o el remanente fiscal si tengo saldo a favor. Los PPMs, que la base imponible del PPM son las ventas netas. ¿Qué son las ventas? Antes del impuesto, ¿cierto? Sin impuesto y sin IVA. Y va a ir la retención en la fuente, ¿cierto? Ahora, ¿qué es una auditoría, chiquillos? Si yo les digo una auditoría es como preparar unos informes donde vamos a determinar si la contabilidad se ha llevado con los principios contables y con las normas internacionales de auditoría. Ustedes me dirían, eso es una auditoría, eso es un informe auditado. Si yo contrato una empresa para que venga y me revise, eso es una auditoría. Sí, profe. Ay, pero Sí. muchachos, Pamela, bien, 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 bien. Si yo le digo, si una empresa tiene liquidez, puede pagar sus deudas y operar diariamente. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Quién me dice? ¿Verdadero? Verdadero, claro que sí. Si yo tengo suficiente dinero, puedo pagar las deudas y tengo también flujo de caja diario. Es que uno tiene que tener flujo de caja diario. Todos los negocios gastan y tiene que tener un flujo de caja que le dé posibilidad para el día a día, ¿cierto? Todos los días. De hecho, muchas empresas tienen caja menor, tienen caja mayor y caja menor, ¿cierto? Y esa caja menor se le hace un formato diario. ¿Con cuánto empezó esa caja menor al principio de día? ¿Cuánto le ingresó en el caso de que tenga ingresos? ¿Y cuánto se gastó esa caja menor? Debe quedar el dinero en la caja menor y los residuos lo que se haya comprado. Por ejemplo, si yo tengo una caja menor de 200.000 pesos y todos los días almorzamos todos los trabajadores con esa caja menor y solo se gastó en los almuerzos, entonces voy a decir, y los almuerzos costaron 50.000, entonces voy a tener 150.000 en efectivo en la caja y un recibo por 50.000 de los almuerzos. Siempre la caja de menor debe estar cuadrada y se debe cuadrar todos los días, chiquillos, porque si no, eso se vuelve un desorden. Muy bien. Decimos que cuáles empresas están obligadas a presentar informes auditados a la CMF. ¿Qué tipos de empresas presentan informe a la CMF? Y todos los que presentan a la CMF tienen que presentar esos informes auditados. ¿Cuáles empresas lo presentan, chiquillos? Me voy a cortar las venas esta noche si no me cuentan, si no me dicen hoy. Profe, estoy en el metro aún, dice Edgar. Julie, ¿usted tampoco sabe? Sí, profe, sí sé, pero como usted me dijo que no hable. Bueno, hable pues, Julie, hable, le doy permiso a hablar. Sociedades anónimas abiertas, AFP, ISAPRE, banco y empresas que cotizan en la bolsa. Perfecto, perfecto. Muy bien, si yo les digo a ustedes que el estado de resultado me resume los ingresos, costos y gastos, ¿usted me dice verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien, mi Pamela. Recuerden que el balance general es activo, pasivo y patrimonio. Y el estado de resultados es ingresos, costos y gastos. Ahí repasamos. Todas esas son preguntas de examen. Hemos terminado el módulo, chiquillos. Me siento muy orgullosa de haber sido su profesora. Vamos a llamar a lista porque ya terminamos y espero que les vaya muy bien en los otros cursos. Hasta hoy estoy yo con ustedes, ya en la próxima clase van a tener otro docente. Espero que me les vaya muy, muy, muy bien. No les deseo éxito No porque puede ser, en es- serio. estoy segura que les va a ir muy, muy bien. No hay necesidad de desearles éxito porque fueron muy buenos estudiantes. Les agradezco mucho el cariño y el respeto con el que me han tratado. Y bueno, ahí quedamos en el celular y en el WhatsApp por si algún día les puedo servir en algo. Si no contesto, chiquillos, es porque estoy trabajando. El maldito dinero que es tan importante en la vida. Listo. Un abrazo a todos. Ay, Julia, ahí me manda los videitos de la que nos gusta. ¿Cómo es que se llama ella? Ay, profe, ¿cómo así que nos va a abandonar? La Ay, vamos a no, extrañar mucho.
No, yo no los abandoné. Me dijeron adiós más bien. Señal. Muy bien, chiquillos, vamos a llamar a lista. Por acá tengo la lista. Profe, me tengo un poquito antes. María Villagra. Ah, ya, hoy no pude con... Ay, está enfermita la bebé Oh, qué pesar. La bebé de María Ignacia. ¿Me colaboran ahí con los que han dicho que no han podido llegar, ¿cierto? Entonces vamos a mirar acá la asistencia. Ya les mostré, chiquillos, que están abiertos claro, pues que yo el viernes voy a estar pendiente también de ustedes, no es hasta hoy, ¿cierto? Hasta que presenten ese examen. El viernes se abre el último examen del módulo de contabilidad y se abren todos los exámenes anteriores para los que no lo han podido presentar, aprovechen y lo presenten. Recuerden que esa es la última instancia. Y ahí sí, por favor, presentar. Bernardita no la vi hoy, pero no sé si se disculpó. Ah, no se disculpó, ¿cierto que no? A ver acá. Ah, bueno, yo tengo acá, estaba buscando el celular, pero acá lo tengo. Sí, sí se disculpó Bernardita. Muy bien, acá está Bernardita, se disculpó. Edgar está en clase. María Aravena. Hay una María que se disculpó, pero no me acuerdo cuál. Como hay varias Marías. Pamela sí llegó. María Aravena. Me conectaré solo de oyente. O sea que sí está. No puede hablar porque está con... Lili también está. Susana no necesita disculparse porque ya sabemos que está. Joanina, no me acuerdo de haber visto a Joanina. Joanina, no la vi. No está, chiquillos, no está. No vino Janina. Muy bien. Gary sí llegó, ¿cierto? Sí. Jennifer también llegó. Romina no la vi. No, Romina no la vi. Y se disculpó Romina. No me acuerdo. Profe, está conectada, Romina. Sí, no la vi. Bueno, gracias. La estaba buscando, perfecto. María Hidalgo. María se disculpó porque tiene la niña enferma. Mayrín tampoco pudo llegar. Nicole sí la vi que estaba conectada. Maximiliano se disculpó, no podía llegar. Julie, mi niña vitamina está ahí. Marcia alcanzó a llegar. Fernanda también nos acompañó hoy. Andreina también, como siempre. Pamela también. Mirna nunca la conocimos. Geraldine también estaba. Emily también, que le apagamos el micrófono como, ay muchachos, no le puse a esto. A esto hay que ponerle no usar paginación. Porque no la... Presente, profe. Espéreme, hija, que me toca otra vez. Otra vez acá, porque no le puse no usar paginación y Gary está, Jennifer está, Romina está acá, Maylin acá, muy bien. Nicole está, Maximiliano se disculpó, Julie está, Marcela está. Me toca volver a hacerlo, menos mal, más o menos tengo buena memoria. Fernanda también está, Andreina también está. Pamela también está. Mirna no la conocemos. Geraldine. Geraldine vino o se disculpó, no me acuerdo. Geraldine se disculpó y no me pude conectar. Si ella tenía hoy reunión de padres de familia con su niño. Emily está. Nicolás no volvió. Adriana Saavedra. No me acuerdo. Adriana está. Adriana, usted vino a clase, Adriana. A ver. No, hoy vino poquita gente. No vino. Y, y se disculpó, no me acuerdo. Pame, María Geraldine, Marce, María Alejandra, María Villegas, Lili. Presente, profe.
Pero ¿quién? No, 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 espere. Estoy leyendo los que se disculparon. ¿Quién dijo presente? Graciela Vargas. Se tuvo que salir. Iba a llegar. Adriana Saavedra. Ahí está, no pudo llegar a clase hoy. Adriana Saavedra se disculpó. Muy bien, muy bien, muy bien. Graciela se tuvo que salir, pero ella estaba en clase. María Villagra también estaba, ¿cierto? Se disculpó María Villagra. Sí, profe, ya se disculpó. Exacto, ella se disculpó. Es correcto, es correcto. María Villagra. María Villegas, está en clase. Presente, profe. Gracias, hija. Y Liz Marin nunca vino. Ahí estamos todos, ¿cierto? Falta alguien. A ver qué por aquí me está. Me avisó. Profesora, aquí Nicole Leal, no sé si me nombró, no pude responder. Buenos días. Ya, por acá me están mandando besos. ¿Qué hija? ¿Qué me dijo? Perdón que no la estaba escuchando. ¿Quién me habló? Nicole Leal, que Sí, no sí. alcancé a... No, hija, pero yo le puse porque como yo la vi, yo dije, sí, Nicole está, sí, ya. Usted ahí ya le puse su asistencia, hija, porque ya la había visto. Le coloqué, listo, se va la asistencia, chiquillos. Se fue. Ahí está la asistencia. Muy bien. Ya, mis niños, entonces, les deseo mucho éxito, terminen el curso, no lo vayan a dejar a medio empezar, estudien mucho, vean mucho a Marian Rojas, que nos gusta a mi alumna Vitamina y cualquier cosa que les pueda ayudar o servir, em, con el mayor de los gustos. Fueron un excelente grupo, muy queridos, muy amables todos, muy respetuosos. Y bueno, fue un placer haber compartido con ustedes, mis niños. Esperemos que volvamos a coincidir en la vida, oye. Un abracito, pues, mis niños. Gracias por Romina, todo, profe, la vamos a extrañar. tranquila, hija, que por ahí nos vamos a ver en el camino. Hasta Un luego. abrazo. Un abrazote a todos. Gracias, profe, Chao. por todo. Buenas Chao, noches. profe, Profe, gracias. la vamos a Cuídense extrañar. Fue la mucho. mejor, profe. Gracias. Gracias, Gary. Hasta luego, que estén bien. Chao, chao. Bendiciones, profe. Bendiciones, mi Emily. Gracias por esa energía tan positiva. Ya, chiquillos, hasta luego.